Bueno, hola a todos. Les voy a dejar este video de repaso para que les quede y que no solo tengamos la explicación en la clase por si necesitan hacer una consulta o para aquellas personas que no fueron ese día a la clase esta explicación. La idea es presentarles algunos conceptos y algunas ideas clave básicas para poder entender o a partir de las cuales entender el libro El colapso ecológico ya llegó de Svampa Maristela y Enrique Viale. Es un libro del año del 2020, cuando ya lo tenían ya para listo, casi para imprimir. Se produce la pandemia, así que en el prólogo ustedes van a poder leer que los autores hacen referencia a ello. Svampa Maristela es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba. Es investigadora, es socióloga, es doctora en Sociología, es probablemente una de las mejores sociólogas a nivel latinoamericano, por lo pronto en la Argentina sí, y que aborda estas temáticas. No es el primer libro o el primer trabajo que desarrolla con Enrique Viale, que es un abogado de la Universidad de la UBA, eh, y que sobre todo sus prácticas como abogado tienen que ver con la justicia ambiental o con problemáticas ambientales, por eso se encuentran no solo en este libro, sino en varios otros. Em, la idea básicamente que desarrollan los autores en este libro tiene que ver con invitarnos a repensar lo que hemos denominado la narrativa occidental. Es decir, nosotros hemos venido trabajando en esta primera parte, en el primer trimestre de geografía, la evolución o de algunos de los periodos más álgidos o del desarrollo del sistema capitalista. Hemos estado trabajando, digamos, los periodos de, digamos, de las ideas económicas del sistema capitalista, del liberalismo económico, la idea de que el mercado se regula solo, de que debe hacerlo sin ningún tipo de intervención del Estado o de los problemas que le generan los sindicatos, de que esa teoría de Say, que es una de las teorías económicas que se desarrollaron durante varias décadas y que hace un estallido muy fuerte en 1930, nos lleva al otro periodo que tiene que ver con las teorías de John Maynard Keynes, con la idea del intervencionismo económico, de que los estados intervienen de forma muy fuerte en la economía, y es un periodo desde el 1930 en adelante en donde los estados, las organizaciones estatales no son las únicas, sino también las supranacionales o los organismos internacionales, intervienen no solo en el funcionamiento del sistema capitalista, sino que también en el régimen soviético o en el sistema socialista. Recordemos que venimos de trabajar una sencilla caracterización, o breve, aunque a ustedes no les parezca es breve, de qué pasa en el periodo, digamos, del mundo bipolar. ¿Mm? Y finalmente ya estamos trabajando que en 1990 eclosiona el sistema socialista y que el socialismo soviético se derrumba y que por lo tanto esa bipolaridad en el mundo deja de ser, y que el sistema capitalista avanza hacia un sistema global o de la globalización del capital, que es lo que tienen ustedes en el PDF número 7 en el texto, tres carillas, muy sencillo. Em, y que vienen desarrollándose y dentro del capitalismo desde ya llevaba varios tiempo la idea del liberalismo económico y del neoliberalismo económico. ¿Cuáles son las ideas económicas de este periodo? El neoliberalismo. ¿En qué etapa del sistema capitalista nos encontramos? En la globalización del capital. ¿Cuándo se produce la globalización del capital? Cuando entre 1989 y 1990 colapsa el socialismo soviético. Y pasamos a este periodo, que ya lo tienen también en el otro video, que después lo voy a subir, 5 minutitos nomás de eso, en el cual se conoce el funcionamiento del periodo, digamos, de la globalización del capital. Bien, con este libro y con el propósito de traerlo es repensar, revisar la narrativa occidental, esta idea de que estos modelos, tanto el socialista como el capitalista, han surgido del pensamiento occidental, del pensamiento europeo, y que posteriormente también se desarrolla con el norteamericano, en concordancia, en la misma línea, que parece ser que llevamos tanto tiempo dentro de estos sistemas, como si no tuviéramos otra forma de entender la economía, de vincularnos con la naturaleza. La idea es invitarnos a repensar las mismas, que pueden existir otras maneras de vincularnos, de ser y de estar en este planeta. Porque lo que estamos atravesando es un periodo
en donde el capitalismo nos está llevando, como dicen los autores, a un colapso ecológico a nivel mundial. ¿Qué significa esto? Con esta idea, con la idea de trabajar este libro, es invitarnos, leerlo y trabajarlo, es invitarnos a pensar, a criticar esa idea instituida, establecida como que son las únicas formas, el sistema capitalista es lo único que hay, y que nos encontramos en la etapa del capitalismo neoliberal y que no existen otras soluciones. No, la idea es entender cómo la dinámica de funcionamiento del capitalismo nos ha llevado a un periodo tal de la explotación del planeta que nos encontramos ya atravesando, según un concepto científico desarrollado desde hace ya un tiempo, por lo menos desde el 2000, que se considera que las prácticas extractivistas de despojo están generando fenómenos meteorológicos extremos, que estamos modificando el planeta de manera tremenda con la dinámica del funcionamiento del capitalismo, de extracción, con el uso de las energías fósiles o del desarrollo de la energía nuclear. Estamos entrando en un periodo que se lo llama el antropoceno, que se la considera la sexta extinción masiva, que ahora lo voy a desarrollar un poco más. A lo largo del desarrollo de la vida de este planeta han habido 5 grandes extinciones masivas y estaríamos atravesando la sexta. ¿Por qué esta es diferente de las demás? Porque la palabra antropoceno hace referencia a que tiene un origen humano, es decir, son las actividades humanas las que están generando este, esta situación crítica en el ambiente. Este concepto, que ya está ganando mucho consenso en el mundo científico, la verdad es que es cuestionado desde algunos ámbitos del poder, desde algunos países, incluso hay algunos gobiernos que lo han cuestionado, como por ejemplo el de Donald Trump, por las empresas, porque obviamente critica el funcionamiento del modelo capitalista. Pero nos ayuda a comprender o instala la idea del umbral crítico. Esta no es una idea que me surja a mí o que le surja a los autores, sino que se sustenta en estudios científicos que están demostrando de que de continuar con estas prácticas económicas de despojo, de explotación desmedida de los recursos, vamos a llegar no muy lejos en el tiempo, en un periodo de no retorno. Y este no muy lejos en el tiempo no es en 100 o 200 años. Estamos hablando de que uno de los últimos informes ambientales de los científicos considera que en el 2050, menos de 30 años desde esta fecha, vamos a llegar a un umbral crítico, un punto de no retorno de las condiciones de vida en el planeta. Y que desde allí las cosas irían en descenso. ¿Sí? Es muy fuerte y es muy importante tener en cuenta esto. ¿Mm? ¿De dónde sale esta idea? ¿Sobre qué elementos se sustenta el pensar de que las actividades humanas están generando una extinción masiva? Vuelvo a decirle, los fenómenos meteorológicos extremos, el impacto de las actividades, sobre todo, la idea es que este periodo de la historia, esta extinción masiva, empieza con el desarrollo de la era industrial, con el desarrollo industrial inglés 1750, 1780, porque es el momento en que se empieza a utilizar la energía del carbón, cuando se genera una gran contaminación ambiental y cuando posterior a esto se sigue un desarrollo de una industria pesada, la industria de los metales, del acero, con la segunda industrialización, del ferrocarril y demás, y que después se sigue con un desarrollo tecnológico que implica el uso de las energías fósiles, del petróleo y después de la energía nuclear, y seguimos avanzando. Y esto evidentemente ha tenido un impacto muy fuerte sobre el planeta porque a partir de ese momento, incluso en los sedimentos, se han podido detectar que desde ese periodo, estamos hablando de un poco más de 200 años, este, hay residuos, hay gases de efecto invernadero, se van asentando en el planeta y están generando cambios climáticos extremos. Y un momento que ha provocado la aceleración desmedida de esta contaminación es 1945. Por eso de allí el detalle de que yo me detuve en el tema de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que les invité a que vean el video, que siguen teniendo el enlace en los grupos de WhatsApp, ¿m? Acerca del impacto de lo que tiene que ver con la energía nuclear. ¿M? ¿Por qué?
porque se produce una aceleración, porque se sigue consumiendo y de manera desmedida la energía del petróleo, porque hay mayor cantidad de gases de efecto invernadero, como son el metano, producto de las emisiones, ¿sí? De las grandes industrias, de los automóviles, ¿sí? De los grandes barcos que trasladan este, mercancías a lo largo del globo, de la aeronáutica, ¿m? Y también porque hay residuos en todos lados del planeta radioactivos, es decir, de plutonio, de la energía nuclear. Esos son los elementos que nos permiten, a partir de estudios científicos, entender que somos la especie humana la que estamos generando esta sexta extinción masiva en el planeta. Ahora, simplemente para que ustedes tengan idea, estamos hablando de extinciones masivas, pero no sabemos lo que son o qué es lo que ha pasado. Brevemente, no es la idea de profundizar esto, es simplemente que ustedes entiendan que a lo largo de la vida del planeta, un planeta que tiene aproximadamente 4.500 millones 4 millones de años, a lo largo del desarrollo de la misma, la vida como la conocemos en sus diferentes expresiones, ha estado a punto de desaparecer en el planeta. La primera es hace por lo menos unos 440 y un poquito más de millones de años, en donde el 85% de la vida del planeta, debido a una modificación en cambio climático, se extingue. Ahora, estas 5 grandes extinciones masivas, las primeras, ¿m? Ahí ustedes las tienen, son las eras geológicas y demás, no necesariamente las tenemos que saber, no se preocupen. eh, Se deben a factores, se los llama exógenos, fuera del planeta. Puede ser, por ejemplo, la extinción masiva del Cretácico hace 66 millones de años, que es quizá la más conocida por ustedes, porque eh, el impacto de un enorme asteroide generó un calentamiento global sin precedentes que lleva a la extinción de los dinosaurios. ¿Mm? Pero es el 76% de la vida del planeta. También se pueden deber estas extinciones masivas a una situación endógena, es decir, interna, como por ejemplo la llamada la gran mortandad, que es del Pérmico, de 250 millones de años aproximadamente, en donde como producto de la actividad volcánica, y ahora se cree que no solo la actividad volcánica, sino que hay otras más causas, es multicausal, pero esencialmente la actividad volcánica es que existe un volcán, se las llama las trampas siberianas, están ubicadas en Siberia, que es un volcán masivo eh, que entra en actividad y que evidentemente lanza tantos gases de efecto invernadero al planeta que modifica las condiciones de vida y que eso produce que el 95% de las especies de las formas de vida del planeta desaparezcan. Ahora, evidentemente no fue el 100%. ¿Por qué? Porque quizás en la primera hay un 15% de especies que sobreviven, en la otra hay un 5%, un 20%, un 30%, depende de otras extinciones, que lograron sobrevivir. ¿Y cómo lo hicieron? Y es porque estas grandes extinciones masivas tienen un periodo de tiempo de afectación de cambio climático y demás, de calentamiento global o de enfriamiento o de lo que sea, que es se extiende mucho a lo largo del tiempo. Es decir, una extinción masiva se puede desarrollar a lo largo de 500.000 años, 1 millón, 2 millones de años. Entonces ese periodo posibilita la supervivencia de otras especies, de ese 10, 15%, 5% que sobrevivió en extinción masiva, porque tiene la capacidad de adaptarse a las nuevas condiciones. Porque es extenso ese periodo. Vuelvo a decirles, puede llegar a ser en 1 millón de años, 2. Lo más extremo han sido 500.000 años quizás. Pero ¿qué es lo que pasa con la última extinción masiva? Nosotros estamos hablando de que entramos en una era, nueva era geológica en donde el impacto de las actividades humanas están modificando el planeta y que no tiene más que 250 años más o menos. ¿Sí? No más de eso, estamos hablando de 250 años en donde las actividades económicas, producto del desarrollo del capitalismo, también de su contraparte en otro momento, el socialismo, y nuevamente el capitalismo hoy en su globalización del capital,
nos están llevando a que son nuestras acciones que producen la mayor cantidad de extinciones de mamíferos, de reptiles, de peces, de aves, de plantas en el planeta. Nunca el planeta había asistido a una tan acelerada extinción de la vida. Y es consecuencia de las actividades humanas. Y creo que es lo peor, es que somos una especie consciente de lo que estamos haciendo. Pero evidentemente no somos lo suficiente conscientes como para implementar acciones que nos permitan detenernos. De ahí viene la idea de reflexionar sobre estas temáticas, sobre estas problemáticas. Algunos elementos del cambio climático de este periodo. Yo simplemente en esto les quiero decir que, vuelvo a decirle, es una narrativa científica, hay datos concretos, palpables, hay investigaciones a lo largo de todo el planeta, de diferentes ramas que nos permiten saber esto. Yo en esto simplemente les pongo algunas siglas que les van a aparecer en el primer capítulo del libro, que los autores van a explicar una vez y después las van a dar por sabidas, que es importante que vayan generándose el hábito de que cuando encontremos una sigla nos hagamos un glosario de las mismas, que tengamos a mano, porque los autores lo van a todo el tiempo usar nuevamente y tenemos que saber a qué se están refiriendo. Entonces, esto que yo les estoy mostrando acá es algo que hay que hacer de manera continuada a lo largo de la lectura del libro. Yo les voy a ir ayudando, pero es algo que se tiene que también acostumbrar a hacer. Ahora, ¿qué implican estrictamente esta idea del cambio climático? ¿Cómo es que las acciones humanas impactan sobre el planeta? Hay algunos elementos que los autores van a desarrollar a lo largo del libro, pero yo me detengo a explicarlas aquí ahora para que sentemos una base de conocimientos que nos permitan comprender mejor las ideas planteadas. Por ejemplo, los científicos han establecido que las acciones humanas antrópicas, ¿m? producto del desarrollo del capitalismo, nos están llevando a la pérdida de la biodiversidad cuando desarrollamos cultivos, los monocultivos, por ejemplo, ¿no? O cuando hay prácticas de ganadería extensiva porque consumimos mucha carne, porque somos los humanos los que consumimos una carne. La ganadería extensiva, de hecho, es una de las actividades más altamente contaminantes, porque incluso los residuos de los propios animales generan muchos gases de efecto invernadero, metano, porque se consume mucha agua, porque se genera deforestaciones de grandes espacios, los monocultivos en nuestro territorio, pensemos la soja en nuestro país, implican que se avance sobre zonas selváticas, el monte nativo, y eso implica la pérdida de la biodiversidad, porque también significa la utilización de productos transgénicos, fertilizantes transgénicos y demás, que colaboran en esto. Y no solo ocurre en nuestro país, sino a nivel planetario. Hay regiones que sufren mucho este elemento. El otro es la alteración de los ciclos bioquímicos. Seguramente le van a poder preguntar a la profesora Evangelina Benzi mucho mejor esto, pero tiene que ver con la alteración de los ciclos propios de lo que es la vida del planeta mismo, los ciclos del agua, del oxígeno, del carbón, del fósforo, como el metal, ¿no? Del fósforo para que lo entiendan, que no sale en la cocina. Pero son ciclos biogeoquímicos, se los llaman en otros espacios, que tienen que ver con que las acciones humanas interrumpimos esos ciclos que son propios de la vida del planeta. Y yo tomo el ciclo del agua porque es algo que nos toca, porque incluso he tenido que escuchar algunas frases, y no una vez, sino varias, y eso tiene que ver con instalar un discurso desde ciertos medios de comunicación o desde ciertos espacios de poder, de que el agua de los ríos deberíamos usarla para las actividades económicas porque en definitiva si total se pierde en el mar. Y no, no se pierde. El agua tiene que correr. El ciclo de la vida de los ríos, del agua, es así. ¿Sí? Pensemos que es un elemento que se encuentra ¿sí? en estado líquido, sólido, gaseoso, que atraviesa esos instancias y que hace a la vida. Necesitamos el agua para vivir. Pensemos en esto, ¿sí? Eh, Incluso ahora, está haciendo mucho frío, estamos en un invierno muy frío de temperaturas, pero eso no necesariamente significa que esté nevando mucho o lo que necesitamos en las altas cumbres.
no está nevando. Hace mucho frío, pero no está nevando, no está lloviendo lo que se necesita. ¿Por qué? Porque el ciclo del agua se ha visto alterado. Sin ir más lejos, ¿sí? Busquemos algunas imágenes de nuestro campo volcánico. Nosotros teníamos una laguna, la laguna Tromen, que es uno de los grandes humedales del sur, del cono sur de nuestro continente, y se secó, está seco, y eso afecta nuestros recursos hídricos, de los cuales nosotros como comunidad dependemos, ¿sí? Afecta los ciclos de reproducción de las aves migratorias que no están ahí y que se están trasladando a otros cursos de agua o espacios de agua, como puede ser la laguna del Aparato, que la están saturando, que van, que los cazan de forma desmedida, que no tenemos guardafauna suficientes para poder controlarlo, que se están yendo a las lagunas de las yeseras, pero no tienen tampoco tanto para alimentarse esas aves migratorias. No solo las vidas humanas importan. También pensemos en esto, nosotros dependemos de ellos, de los cursos de agua. Si no nieva lo suficiente, no tenemos la suficiente cantidad de agua en nuestros arroyos para poder sobrevivir, que las sequías en nuestro espacio son importantes, no es algo que tengamos que pensar como a la ligera, que aunque vivamos a espaldas del río Colorado, el caudal del río Colorado ha disminuido enormemente, y eso tiene que ver con las cuencas arriba, con la del río Barrancas, con la del río Grande, con pensar en estos proyectos económicos que solo piensan en la idea de continuar explotando el planeta. Podemos quizás a lo largo del año detenernos en qué significa la idea de el proyecto de Portezuelo del Viento, que nos va a quitar una gran cantidad de caudal de agua del Río Grande, que es un afluente del río Colorado, o Nahueve, que sabemos que es una problemática social y ambiental muy fuerte en nuestro norte y muy cerca también de nuestro espacio. ¿Mm? O sea, hay cuestiones que nos tocan de ser. Tenemos la acidificación, perdón, de los océanos. No vivimos cerca del océano. ¿En qué me afecta? Sí nos afecta. Vivimos en un planeta en donde el 70% de la superficie es agua, y es agua, es bloque oceánico, y la vida en los océanos se está viendo transformada de manera drástica porque los gases de efecto invernadero decantan. Hay, vuelvo a decirles, residuos nucleares, de plutonio, hay también de gases de efecto invernadero, de metano, de carbono, de CO2, y eso afecta la vida de los mares y de los océanos. Yo acá les dejé una foto de los corales. Aunque no vivamos cerca de los corales actuales, nos afecta, porque hay que entender que vivimos en una biosfera todos, en este planeta. Y otra actividad que ocupa muchísimos recursos: agua, energía, hidroeléctrica, además tiene que ver con el consumo, con lo que se llama la tecnología obsoleta o la obsolescencia programada. Hay ciertos teléfonos que los compramos, que salen carísimos, que utilizan metales, que utilizan derivados del carbón, del petróleo. eh, Hay para el desarrollo de los mismos, de este tipo de tecnología también se utiliza mucha mega minería, y se justifica mega minería a cielo abierto para el desarrollo de la tecnología, pero se la programa la obsolescencia, o que no sirve más, en muy poco tiempo para consumir más, para que la gente consuma, para que siga la plata y para que siga ese funcionamiento. Pero ese funcionamiento económico nos está llevando al colapso económico. ¿Mm? No solo en la tecnología, en esta idea de que hay ciertos teléfonos, ciertos temas de software que se desactualizan y que ya no nos sirven más en las computadoras, en los televisores, en todo tipo de tecnología. Pensemos en la moda, la industria se la llama del fast fashion, es altamente contaminante también, así que es otro elemento de invitarnos a pensar en nuestras prácticas de consumo. ¿Mm? Esto, y quizás no está tan trabajado en el libro, pero sí yo lo quería traer aquí, que son otros conceptos que Svampa Maristela también los ha trabajado a lo largo de su extensa desarrollo bibliográfico, pero que tiene que ver con que ese modelo de desarrollo industrial occidental propio de las sociedades capitalistas desarrolladas, ¿es para todo el mundo? Nos invita a pensar.
realmente esas prácticas económicas, la idea de que todos los países del mundo somos en vías de desarrollo, que deberíamos pensar que esa es el lugar, la meta que deberíamos cumplir hacia la cual aspirar. ¿Es realmente así? ¿Es necesariamente un modo de vida universalizable? ¿Es el único? ¿Sí? Porque realmente, si empezamos a analizarlo, y son algunos de los elementos que se trabajan en este libro, tienen que ver con las prácticas del despojo. Porque el desarrollo o de modelos industriales, tecnológicos, de sociedades extremadamente consumistas, individualistas, significan en la vida cotidiana prácticas del despojo, que es otro concepto que la autora utiliza mucho, que significa que la tala desmedida, el desarrollo del fracking, la minería a cielo abierta, los agrotóxicos, los contaminantes, la muy mala tratamiento de los residuos tóxicos que generan estas actividades económicas. Y también nos invita a pensar, ¿estas actividades nos afectan a todas de la misma manera? No, y ahí tenemos que hablar de otros conceptos que también van a ser una constante dentro del libro. Pensemos acerca de la geografía de la desigualdad. Estas prácticas económicas del capitalismo en su etapa global, la globalización que es la que estamos atravesando, nos lleva a una profundización de las desigualdades como nunca antes en la historia de la humanidad la habíamos vivido. Entonces tenemos una exacerbación o una profundización de la desigualdad, de la injusticia social, en la historia de nuestra especie, la humanidad, el periodo más desigual de la historia nuestra. Y además son prácticas económicas que afectan no solo nuestra vida, sino otras vidas, otras formas de vida y el planeta en sí. Entonces ahí yo simplemente quise dejar una diapositiva para pensar, bueno, si es tan dramático, ¿tenemos que caer en el derrotero y decir no hay nada para hacer? No, invitarnos a pensar esa narrativa, ese discurso occidental de que parece que la única forma de vivir es mediante esto, formas económicas. Hay ciertos organismos internacionales, están los estados como grandes estructuras que funcionan y que como ciudadanía mundial, como nosotros como ciudadanía, podemos accionar para ayudar a repensar y, y a poder animarnos a pensar en formas alternativas de vincularnos. En otros términos, nuestra vida humana, fuera del consumismo, del individualismo, de la propiedad privada, también pensarnos en mayor armonía con el espacio que nos sustenta, con el territorio y con otras formas de vida humana. Porque hay otras filosofías de vida de las cuales podemos buscar respuestas para poder pensar y pensarnos y habitar y ser en este mundo, otras formas posibles. Entonces, por eso también les invito a que veamos estas imágenes, que seguramente que esta idea de la cadena alimenticia les va a resultar familiar o conocida, y que podemos pensar que el ser humano no es el centro del mundo. Hay otras maneras de pensarnos con la naturaleza, con los vínculos. Y acá simplemente les dejé una frase de un pensador latinoamericano como lo es Arturo Escobar, que también nos invita a pensar que otro mundo también es posible. ¿Mm? Así que bueno, esa es la presentación. Nosotros en el aula después vamos a ir trabajando con el primer capítulo, nos vamos a ir concentrando en actividades que tengan que ver con los subtítulos de, de esta primera presentación. La idea es que ustedes puedan entonces volver a esta explicación o si faltaron, que puedan tener la instancia de tener la misma, la presentación del libro.